Tenemos, vamos a ir directamente al tema de hoy, ¿no? Que es el tema de las inundaciones. Bueno, tenemos, ¿no?, nosotros este gran problema de las inundaciones, un problema de inundación que sin lugar a duda uno de los factores fundamentales como para evitarlo, para apaciguar un poco, para que sea menos, digamos, en cuanto al impacto, sería el dragado del río. Pero, casualidad, nosotros vimos acá un paracaidista que defendía el riachuelo, ¿no? Defendía el riachuelo e impedía que, bueno, ahí tenemos, ¿no? Vamos a las otras imágenes primero, ¿no? Esta no vamos a la primera imagen o las otras imágenes que tenemos ahí que dice, salvemos al riachuelo. Fíjense, ahí está, ¿no? Sociedades ecologistas que venían a defender al riachuelo. Pero ¿saben qué? En la época de Cristinita, que está presa, doblemente condenada, bueno, precisamente en esa época no tenían la justicia a su favor, inclusive hasta la justicia falló a favor de ello, ¿no? Salvemos el riachuelo, salvemos el riachuelo. Vamos a leer un poquito, después vamos a ver las imágenes del riachuelo de hoy, ¿no? Porque se ha salvado el riachuelo, ¿no? Lógico, el riachuelo se salvó. Ahora digo yo, y la gente que está alrededor del riachuelo, ¿qué pasó? Bueno, ecologistas en Corrientes se oponen al dragado del riachuelo argumentando que destruye bosques ribereños, daña fauna, lobito del río, mono carayá, que el mono vive en el río. Qué tontería, ¿no? Pero bueno, y flora local, y no soluciona inundaciones. Lo que dirían hoy, no lo que estarán diciendo hoy, no la gente que está totalmente en el agua y hasta el cuello, ¿no? Hasta el cuello. Dice que no soluciona inundaciones, sino que las agrava. A la pucha, imagínate vos, ¿no? Si es que se hubiera dragado el riachuelo, indudablemente hubiera sido mucho más profundo y toda esa cantidad de agua que ha pasado de este lado hubiera estado contenido en ese cauce. Pero salvemos al riachuelo, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Ahí de blanquito está, ¿no? Él fue uno de los paracaidistas que anduvo por acá en su momento y resulta ser que hoy, fíjense, salvemos al riachuelo. Organizaciones como Aves Argentina y Defensores del Pastizal lideran protestas y acciones legales contra el ICA y el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente y el gobierno provincial por estas obras ilegales y dañinas, con fallos judiciales que han ordenado reparar el daño ambiental en el Parque Provincial San Cayetano. Hasta ahí llegó el dragado, Se había comenzado el dragado en su momento, se comenzó de la desembocadura hacia San Luis del Palmar, era aquí la cuestión, ¿no? Y resulta ser que salvemos al riachuelo, bueno, interpusieron el recurso de amparo y bueno, indudablemente el recurso salió a favor de ello. Y resulta ser que quedó hasta San Cayetano el dragado. Imagínense si se hubiera dragado hasta San Luis del Palmar. Dragar significa profundizar, hacer más ancho el riachuelo, es decir que toda el agua que hoy está pasando en lo que es el margen del riachuelo hubiera estado contenido en ese lugar. Es decir que si es que hoy tenemos prácticamente 100-200 metros el riachuelo desde la costa hacia San Luis, hacia la ciudad misma, hoy quizás tal vez estaba a 50 metros y no afectaba a tanta gente. Pero bueno, salvemos al riachuelo, ahí está, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los argumentos, ¿no?, de estos ecologistas de salvemos el riachuelo? Destrucción del ecosistema, la obra del dragado y desmonte arrasaron con bosques de ribera, esteros y bañados a lo largo de más de 20 kilómetros, afectando áreas protegidas como el Parque Provincial de San Cayetano. Daño a la biodiversidad, se ha dañado seriamente la fauna local, incluyendo lobitos de río, monos carayá, aves y peces. Legalidad, las obras se realizaron sin una evaluación de impacto ambiental ni mecanismo de participación pública, contraviniendo a la legislación vigente, según denuncia, ¿no? Bueno, acá está, salvemos al riachuelo, Aquellos que están cerca del riachuelo, apláudanle a estos señores que están ahí, porque ellos son uno de los culpables directos de que el riachuelo no se haya dragado y que el tema de dragar el riachuelo haya llegado exclusivamente hasta San Cayetano. Irreversibilidad del daño. El daño ambiental generado es extenso y se busca que se detengan las obras y se restauren los ambientes afectados. Se detuvo la obra, allá a la altura de San Cayetano, ahí se detuvo la obra. No llegó hasta acá. Imagínense si es que se hubiera dragado hasta acá, indudablemente mucha gente que hoy está con el agua hasta el cuello no lo estaría, no lo estaría, serían mucho menos la cantidad de gente que probablemente esté en este momento siendo afectado por el tema de la crecida del riachuelo. Salvemos al riachuelo, ahí está, ¿no? ¿Quiénes fueron estos? Aves Argentinas, Club de Observadores de Ave, Coa Riachuelo, Defensores del Pastizal, Amigos de la Tierra. Bueno, ¿cuáles fueron las acciones legales? Protesta y cortes de ruta, acá tenemos esto por ejemplo. Ambientalistas cortaron la Ruta Nacional 12 para visibilizar el reclamo y pedir el cese de las obras. Separaron las obras y bueno, así estamos. Acciones judiciales, se presentaron amparos para detener las obras y exigir la reparación del daño ambiental, logrando fallos judiciales.
el Instituto Correntino de Agua y Ambiente defendió las obras argumentando que los impactos eran reversibles y temporales y que buscaban mitigar inundaciones. Ahí está, ¿no?, lo que decía el ICA, querían mitigar las inundaciones. Fíjense, es decir, que el impacto de la crecida del riachuelo hoy, por ejemplo, si es que estos personajes no hubieran estado con su Salvemos al Riachuelo, hoy, por ejemplo, el impacto hubiera sido mucho menor, porque ese fue el argumento precisamente del ICA, el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente, quien en su momento defendió las obras argumentando que los impactos eran reversibles y temporales y que buscaban mitigar inundaciones, según declaraciones de su titular en aquel momento, Mario Rujana, y el padre Epifanio Barrio, quien pedía una solución a inundaciones, según se reportó en Radio 2, que es el que estamos leyendo allá en su momento. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Estos son los culpables directos de que hoy el riachuelo esté afectando a tanta, pero tanta gente. Probablemente con el dragado del riachuelo hubiera sido mucho menor el impacto, muchísimo menor el impacto, puesto que de 200 metros que avanzó, quizás avanzaba 50 metros y era muy, pero muy llevadera la situación en todo caso, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Y hablaban del sobreprecio, hablaban que se desguaza el Estado para contratar privados por el mismo servicio, es decir, por el servicio del dragado del riachuelo, ¿Quiénes lo pedían o cómo se defendía esto? El Instituto Correntino de Agua y Ambiente, ICA, defendió las obras argumentando que los impactos eran reversibles y temporales y que buscaban mitigar inundaciones, según declaraciones de su titular Mario Rujana en aquel momento, y el padre Epifanio Barrio, quien pedía una solución a las inundaciones, según se reportó. Ahí tenemos, ¿no? Salvemos al riachuelo. Anda a mostrarle esta fotito a esa gente que hoy está evacuada y autoevacuada. Hay prácticamente 300 y pico, y más también, porque se habla exclusivamente, no en este caso, de los evacuados, los que están en vamos a mirar por acá, está el informe, los que están en los centros de evacuados, pero resulta ser que hay muchos autoevacuados. Miremos las imágenes de nuestro riachuelo. Fíjate, tiene sonido en más. Ahí tiene, recuerden la fotografía, recuerden a estos señores que allá en su momento pararon la obra del dragado del riachuelo. Y hoy por hoy, fíjense quiénes o cómo se está precisamente desarrollando esta situación. Ayer a la noche, 20 horas, se registraba un total de 327 personas anoche, porque esta mañana ya comenzaron nuevamente a evacuar y autoevacuar. En la jornada de anoche, 327 personas estaban evacuadas. Faltarían a sumarle los autoevacuados, es decir, los que se fueron a casas de conocidos o vecinos. Y un total de 90 familias en 12 centros de evacuados. Miremos las imágenes, ¿no? Acá tenemos precisamente a Ariel Romero, el autor de estas imágenes aéreas. Subí la persiana. Esta imagen Baja aérea, las pero hay otra, vamos a hablar de Encendí la radio, que ya arranca tu día. Ya arranca el día. La verdad que imágenes de Ariel, ahí está, ¿no? Fíjate nomás que no tenga sonido. Imágenes de Ariel, con su dron. Imágenes inéditas, recuerdo que estaba dialogando con la gente de la policía ya y me decía, no, sí, vamos a ver desde un dron. Nunca pasó nada de eso. Y la única imagen del dron eran cuando ellos hacían algún tipo de actividad. Acá tenemos el panorama de San Luis del Palmar. San Luis del Palmar bajo agua realmente. Gracias, defensores del riachuelo. Gracias, muchas gracias. Salvemos el riachuelo, y pastizales verdes. Gracias, paracaidistas que vinieron acá a parar las obras de dragado allá a la altura de San Cayetano. Gracias, le están diciendo a esta gente. Fíjense, muchachos, ¿será que esta gente hoy por hoy está ayudando a estos vecinos que están bajo agua en San Luis del Palmar? Al igual que muchos politicólogos también acá, hay muchos politicólogos que saltaban un charquito, ¿se acuerdan de una propagandita política por ahí? Saltaban el charquito. Muchachos, ¿hoy dónde están? Era para la política nomás, sacarle el mal sonido, acordate, era para la política nomás. O si no, algunos que en el Consejo Deliberante se pasan alardeando y alaraqueando, y resulta ser que hoy no están, nadie está. Algunos que andan criticando de aquí para allá con el tema de que los empleados, etcétera, etcétera. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Por acá están los nombres, no quiero decir los nombres, pero relativamente con esto vamos de una forma u otra, ¿no? A ver quién más. Otro candidato más, ¿no? Otra más también,
Alguien que también fue candidata a intendente en su momento, iba a solucionar todo, hoy ni siquiera sale a ayudar a la gente. Personajes como estos, ¿no? Que en la política, cuando comienza la campaña, ellos son los máximos y todo está mal. Hoy, ¿quiénes son los que se pusieron el overol y las botas? El intendente municipal, la comisión de emergencia, la policía, instituciones totalmente ajenas, inclusive a lo que significa este tipo de labor. Mucha gente, grupos de amigos también que hoy se han puesto la bota, ¿no? Y el overol con el objetivo de venir a ayudar a la gente de San Luis del Palmar. Instituciones, ¿no? Que han traído ayuda a la gente de San Luis del Palmar, particulares que van y sacan a la gente. Fíjate, por ahí mostrarme un poquito las imágenes del riachuelo, pero ya cuando están, esto era ayer, bueno, ahí está, ¿no? Fíjense cómo se rescata a la gente, fíjate el mal sonido por las dudas, fíjense cómo se rescata a la gente. Esta es la actividad que, gracias defensores del riachuelo, nuevamente, gracias defensores del riachuelo, gracias justicia por fallar a favor de los defensores del riachuelo. Ustedes son los que están ahí empujando esos trailers, ustedes son los que están ayudando hoy a la gente. Vino, interpuso el recurso al amparo y él era el defensor de todo. ¿Dónde está? ¿Lo vemos por ahí? Fíjense, esta es la situación. Ahí tenemos la nueva, bueno, la que asumió hace unos días nada más, la parte de defensa civil, Cintia Silva. Fíjense, la señorita que está llevando ahí la canoa, la lancha, como quieran, la piragua, como quieran decirle, ¿no? Fíjense, ¿no? Lo que significa estar llevando las cosas. Gracias, le dicen a los defensores del riachuelo, esta gente que hoy pierde todo. Hoy perdió todo, Fíjense cómo tiene que estar llegando hasta sus casas con el objetivo de tratar de salvar algo. Gracias, defensores del riachuelo, gracias.